Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí, antes de comenzar, les voy a enseñar esto. Sí, son unas macetitas que estuvimos elaborando la semana pasada ahí en Bastet Cat Café. Ojo, como observación, esto lo hicimos porque es parte de las sorpresas que vamos a estar otorgando en el taller próximo que voy a tener este fin de semana, que más adelante les voy a platicar, pero quiero que vean pues cómo han crecido estas plantitas. Simplemente se trasplantaron para que generaran raíz y aquí han estado en el pasillo de mi departamento junto con mi cuna de Moisés y con mi corona de Cristo, y fíjense cómo se han llevado. Y pues ahora aquí se están presentando en mi live por Facebook. Pero bueno, se las presento porque el día de hoy el live se va a tratar sobre la naturaleza y la importancia que tiene en nuestras vidas. Ustedes dirán, bueno, tú como arquitecta, ¿por qué le das tanta importancia a este tema? Bueno, de entrada, porque me apasiona todo el tema del bienestar como arquitecta. ¿Por qué? Porque el espacio que nos rodea sí tiene un impacto con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra memoria. Y como arquitecta me siento con la responsabilidad de poderte comunicar cuáles son las mejores opciones para ti, para que puedas vivir mejor. Y planteártelo para que tú puedas tomar la mejor decisión en tus proyectos. Y eso es lo que suelo hacer con mis clientes cuando estamos haciendo el anteproyecto. Bueno, primero iniciamos con esquemas, luego con un anteproyecto, y ese anteproyecto se va detallando para tener un modelo en 3D, y así ya tienen mejor idea de lo que quieren. Claro, siempre con mi asesoría para que se sientan más seguros de las decisiones que están tomando. Y el tema de la iluminación es un tema súper importante, sobre todo iluminación natural. Y bueno, bienvenido a este live. Hoy en miércoles tuve una situación el día de ayer que no me pudo posibilitar estar en martes de consulta, pero dije, tengo que dar ese tema que es tan importante, aunque sea el miércoles, y eso es lo que vengo a plantearte hoy. El live de hoy se llama Espacios para vivir en armonía con la naturaleza. Así es. Eso no es un tema exclusivo de un arquitecto paisajista, ni tampoco de una persona especialista en plantas. Yo creo que eso es un tema muy general para toda la población y debe de conocer sobre qué tan importante es integrar en nuestros espacios la naturaleza, sobre todo en entornos tan artificiales en el que estamos hoy en día. Cada vez hay más población urbana y menos población rural. Por lo tanto, la convivencia de nuestras experiencias a lo largo de nuestras vidas con el espacio se da más en entornos artificiales más que en entornos naturales. Y eso es lo que te quiero hablar hoy en día. Personalmente estaba platicando con unos colegas, sobre todo porque pues soy originaria de Mexicali, y cada una de las personas en su historia de vida tienen pues una manifestación de cómo viven su niñez o su adolescencia, ¿no? Por mencionar un arquitecto favorito, Luis Barragán. Luis Barragán en su arquitectura refleja mucho el amor que tiene por los caballos, las caballerizas, todo lo que tenga que ver con lo campestre, con lo hípico, y lo vas a ver en su arquitectura. ¿Qué sucedió con Luis Barragán? Luis Barragán es originario de Jalisco, entonces convivió mucho, tuvo una juventud y una niñez muy relacionada con los animales, el campo, los cultivos, los caballos. Entonces todo eso se hizo reflejo en lo que es este hacer arquitectónico. Y cada uno de nosotros en esas historias que tenemos lo reflejamos en nuestro trabajo. Como arquitecto o arquitecta, pues en nuestras propuestas de espacios, y también impacta nuestra personalidad. Y bueno, en mi caso, estábamos platicando que parte de mi experiencia en la niñez de ser de Mexicali es bañarme en los canales. Hoy en día ya no se recomienda para nada hacer esa actividad por el tema de los bichos, de lo peligroso que puede ser para nosotros. Pero en su momento no había tanta información y pues se dio esa facilidad de que me bañara en los canales. Y fue toda una experiencia muy interesante porque pues Mexicali, una zona pues, de clima extremo, con poco acceso a cuerpos de agua naturales. Cuerpos de agua, estaba hablando de lagos, lagunas o mar, por ejemplo, una gran masa de agua.
pues eran los canales y era nuestra forma de diversión. Y bueno, eso es lo que te quiero comentar, mi experiencia. Y hablando sobre los espacios para vivir en armonía con la naturaleza, es que te quiero hablar sobre esto. Y para ello voy a hablarte de algunos datos estadísticos, ¿sí?, que encontré en mi búsqueda por internet, ¿sí? Hay un blog del Gobierno Federal de México que se llama Ciudades Verdes y Sustentables, y justo ahí encontré la siguiente información, que reconocen que las áreas verdes son medicinales y al ser medicinales reducen el estrés y la depresión y fomentan la convivencia social y motivan a los habitantes a ejercitarse. Ahora, imagínate, ¿quiénes son los profesionales que teniendo esta información pueden promover estos espacios para llevar a cabo esa convivencia o esa actividad necesaria, que es convivir con la naturaleza? Urbanistas y arquitectos. Los urbanistas al proponer espacios públicos dentro de las ciudades y los arquitectos al desarrollar, hacer proyectos arquitectónicos, paisajistas, entre otras cosas. ¿Qué entendemos por espacio público? Hablando desde el punto de vista como urbanista que soy, la ciudad se puede dividir generalmente en dos grandes tipos de espacios, por mencionar: espacio público y el espacio privado. El espacio público va a corresponder a todo el espacio que es de uso público, abierto, disponible para la población en general de la ciudad. Parques, plazas públicas, son las calles, las banquetas, todo eso se considera espacio público. Y el espacio privado estamos hablando de tu casa, porque es un espacio que está privatizado, que es para uso de una persona en específico. Y bueno, en cuanto al espacio público, de lo que te mencioné, parques, banquetas, calles, plazas públicas, de todos esos espacios que te menciono, el espacio público natural, estaríamos hablando de parques públicos. Ahora, pregúntate, ¿cuántos parques o cuál es el parque más cerca de tu cuadra? ¿A qué distancia caminando puedes llegar a él? O, si no puede ser caminando, ¿qué tan accesible es el transporte público para que puedas llegar a tu parque? Todas estas preguntas que te hago es para que te hagamos conciencia de que cómo llevamos a cabo nuestros hábitos y costumbres en casa. Si nuestro trayecto es estar rodeado en paredes, que son artificiales, el entorno de la oficina, que también tiene entornos artificializados, pero no has convivido con la naturaleza, no hay manera de poder, que estás privando de ciertas experiencias necesarias para tu desarrollo humano. Y como arquitecta, pues si yo sigo promoviendo ese tipo de espacios para evitarlas hacerlo, pues estoy contribuyendo a la mala salud. Cuando hablamos de convivir con la naturaleza, me estoy refiriendo no solamente a plantas, también me estoy refiriendo a todo un ecosistema, y un ecosistema consiste en seres vivos y en seres inertes. Entonces, en seres vivos, plantas, no podemos irnos hasta a lo microbiológico, bichos, plantas, animales también están dentro del ecosistema, y hay un contexto natural que fomenta y permite que se dé esa convivencia, como es el agua, la piedra, la tierra, el aire, ¿sí?, entre otras cosas. Entonces, convivir con la naturaleza implica tener que experimentar esos estímulos a mi alrededor para fomentar en mí mismo un bienestar. Y eso es lo que voy, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce que para garantizar el bienestar de las personas se necesitan 16 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿Cuántos serían 16 metros cuadrados si lo queremos dimensionar? Pues podemos mencionar en un cuadrado de 4x4, que puede ser aproximadamente el tamaño de tu recámara. Eso sería como el área verde que corresponde por cada habitante.
¿Y qué pasa si estamos habitando una ciudad de 1 millón de habitantes y la Organización Mundial de la Salud dice que para que todos estemos en salud, tendríamos que tener 16 metros cuadrados en sí, 16 metros cuadrados por cada habitante? Entonces estamos hablando de 16 millones de metros cuadrados de área verde. Ahora pregúntate, ¿tienes esa cantidad de área verde en tu ciudad? ¿Tenemos esa área verde aquí en Tijuana? La gran respuesta en percepción y sentido común, cada vez que usas el transporte público y el carro, te voy a contestar y tú me vas a responder que no. Entonces, ¿de qué manera yo puedo convivir con la naturaleza si ya está diciendo la Organización Mundial de la Salud que va a garantizar mi bienestar? Entonces, no vivimos en bienestar. Hay muchos elementos que pueden promover nuestro bienestar. Y no solamente me refiero al bienestar físico de no tener padecimientos físicos o alguna patología, alguna enfermedad, sino que el hecho de que convivas con la naturaleza tiene que ver que hay beneficios en el ser humano. El ser humano, primitivamente, hay elementos dentro del entorno que puede llegarle a generar un estado de calma, porque primitivamente nosotros crecimos en un entorno natural, vivíamos en cuevas, dormíamos y despertábamos conforme al trayecto del sol. Nuestro ritmo circadiano estaba muy sincronizado con esas actividades naturales. Y la vida moderna que vivimos hoy en día, con la creación de la electricidad, el alumbrado público, la iluminación artificial, pues cada vez nos hemos alejado más de la conexión con la naturaleza. Entonces, yo sé que vivimos en entornos complicados, como para querer tener una mascota o más bien animal de compañía. Hay que corregir eso, puesto que cada vez se van actualizando términos. Entonces quisiera tener un animal de compañía, pero no tengo el espacio. Quisiera tener plantas, pero no tengo el espacio, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos mecanismos para convivir con la naturaleza y es lo que te quiero platicar hoy en día en este live con algunos tips. Y regresando a los datos estadísticos, tristemente nos comenta este artículo que actualmente las ciudades tienen solamente una tercera parte de los 16 metros cuadrados que necesitamos según la OMS, 5 metros cuadrados por habitante. Y se me hace demasiado, puesto que, por ejemplo, si vamos hablando de la ciudad de Tijuana, donde vivimos, simplemente hablemos del estado de Baja California, Mexicali para empezar, pues vamos a tomar en cuenta pues que tenemos muy pocos espacios públicos que son los parques. Algunas recomendaciones que nos hace este artículo del Gobierno de México sobre ciudades verdes y sustentables es que plantes árboles y plantas nativas. Hace pues bastante, alrededor de unos 2 años asistí a una conferencia más bien vi una conferencia de una doctora muy interesante que hablaba sobre el tema de las plantas nativas y por qué son tan importantes en el desarrollo dentro de un entorno, a diferencia de tener plantas que no son nativas de un lugar. Y eso es porque tiene que ver con que las plantas nativas desarrollan un sistema que es compatible con las características ambientales, como lo que es el sol, el suelo, la cantidad de agua, y una adaptación natural. Y cuando tenemos especies vegetales que no son nativas, suelen perjudicar a las nativas. Y esta postura o esta condición puede provocar un cambio en el ecosistema y hacer cambios ambientales. Entonces todo es un efecto dominó que a todos nos afecta, empezando por el clima, y obviamente pues nosotros percibimos el clima a través de nuestros sentidos. La temperatura es una de las primeras cosas que nosotros notamos. Mira, muchas gracias. Aquí tengo un asistente y quiero comentar
que es una persona que respeto mucho, es un arquitecto, amigo y colega. Hola Alfredo Guevara, espero que estés muy bien, gracias. Igual, me encantaría que hicieras comentarios en este live, porque tú eres el experto en el tema de las especies vegetales. Y si pudieras hacer alguna intervención, por lo menos por escrito, nos encantaría, sobre todo porque te encuentras en Mexicali. ¿Qué nos comenta Alfredo Guevara, el arquitecto? Nos dice que traer plantas invasoras, y pone una carita triste. Exactamente, las plantas invasoras llegan, por decir, lo que nos dijo la ponente, y en este caso Alfredo no me hará decir que no es así, pero suelen, como son invasoras o no son nativas, empiezan a absorber los nutrientes de las plantas nativas que son adaptativas originalmente de la región. Absorben nutrientes, agua, crecen de manera masiva, ¿sí? Invaden precisamente esos nutrientes que necesitan las plantas nativas y pues van generando este cambio en el ecosistema. Entonces, no solamente es generar esta parte de querer proteger por proteger, pero nosotros como habitantes interactuando en un espacio físico, natural o transformados, sí necesitamos tener conciencia de que qué es lo que nos favorece a nuestro bienestar. Y convivir con la naturaleza precisamente es ese tema, y sobre todo tener conciencia del cuidado. En este cuidado, ¿qué nos beneficia a nosotros? Nos hace fortalecer ese sentido de empatía. Yo les preguntaba a mis asistentes de las pláticas anteriores, por ejemplo, el tema de los gatitos, les decía, ¿cómo un gatito se puede comunicar con nosotros si no se puede expresar con palabras, con el idioma que nosotros hablamos? Entonces, nosotros naturalmente vamos a desarrollar esa empatía para entender qué es lo que siente el otro y poder suplir las necesidades que necesita para vivir confortablemente. Haciendo una pausa de esto que te estoy comentando, quiero ver los comentarios que nos comenta el arquitecto Alfredo Guevara, allá en Mexicali, y nos dice, en Mexicali, y no sé, otros municipios, por el mismo gobierno en años anteriores, trajo a Mexicali árboles de eucalipto que dañan el piso, drenan el agua, no permiten que otras plantas crezcan y erosionan, voy a hacer clic aquí para ver más, erosionan el suelo. Gracias, amigo, colega, claro que sí. Espero que algún día nos animemos a convertir eso en un live especial entre tú y yo para platicar sobre el tema de las plantas, yo enfocándome al gran tema de la biofilia como estrategia de la neuroarquitectura y tú como experta en plantas, ¿no? Entre otros muchos temas eres experto, pero yo sé que te apasiona este tema. Y es cierto, hablando del eucalipto, y te puedo decir que hace muchos años, muchos atrás, yo crecí con un eucalipto en casa y había mucha promoción de ciertas especies vegetales, en este caso el eucalipto, y aunque huele delicioso y tiene unos troncos bien interesantes, porque yo de niña me trepaba en los árboles, les digo, me nadaba en los canales y también me trepaba en los árboles, cosa que a lo mejor estas nuevas generaciones ya no va a ser posible que se les permita hacer, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo sí lo hacía. Efectivamente, el eucalipto suele dañar inclusive drenajes. Así es, las raíces son, o sea, no los vemos, pero de manera horizontal llegan a cada uno de los rincones de tu casa, al drenaje, y puede llegar a dañarlo. Viendo otra perspectiva de otras personas expertas en plantas, que también he hecho esa parte de mi investigación que me corresponde, es que también tiene que ver el cuidado que nosotros le damos a la planta. Es decir, hay que darles un buen mantenimiento, una poda correcta. Un árbol frondoso va a requerir muchos recursos y entre esos recursos agua. Y si tú no se los proporcionas, no le das la poda adecuada, no lo cuidas, va a buscar los medios para obtenerlo. Y esos medios podrían ser nocivos contigo y el espacio que habitas. Entonces hay que tener ese cuidado. Una de las recomendaciones importantes que podemos observar es que en qué clima nos encontramos. Por ejemplo, Mexicali se encuentra en un clima cálido seco. Entonces necesita especies vegetales que sean nativas y que sean, ahora sí que puedan obtener los recursos
para los cuales están diseñadas por naturaleza para vivir en un entorno de clima cálido seco, ¿sí? Por ejemplo, las raíces de una planta que es ahora sí que es originaria de un clima cálido seco, pues va a buscar el agua hacia lo profundo. Entonces necesita raíces que vayan a desarrollarse de manera vertical. Entonces Mexicali sí tiene una red de aguas subterráneas en el subsuelo. Entonces las especies naturales, nativas de ahí, van a obtener agua por ese medio. Una especie vegetal nativa de Mexicali es la planta cachanilla. Por eso todos los que vivimos en Mexicali, bueno, ya no vivo ahí, ya llevo aquí 10 años en Tijuana, pero pues no dejó de serlo, nos dicen cachanillas. Entonces la cachanilla es una planta que por muchos años, antes de llegar a tener esas técnicas constructivas modernas o las típicas casas rodantes que venían de Estados Unidos para instalarse en una ciudad fronteriza como Mexicali, las casas se hacían de cachanilla. Y esa es la planta nativa de en el caso del municipio de Mexicali, que tiene que ver con la irradiación, cómo irriga el agua del río Colorado, ¿sí? En la región de Baja California. Y bueno, ese tema se puede extender y me encantaría hablarlo, pero hay otros temas que me gustaría platicarte sobre el tema de los animales. Pero antes quiero terminar con los comentarios que nos hace aquí el arquitecto Alfredo Guevara. También nos comenta el arquitecto que dice el arquitecto Alfredo: nosotros tratamos de promover plantas endémicas y nativas y en lo posible evitar seguir plantando árboles invasores. Muchas gracias, Alfredo. Yo entiendo que tienes esa iniciativa y me encantaría de verdad tenerte aquí en el live para que podamos platicar de eso, o inclusive llevar una plática allá en Mexicali sobre ese tema tan importante. También aquí nos comenta Alfredo que peor aún, traer especies invasoras. Es correcto ese tema que nos comentas. Entonces, ese es el tema de las plantas, de la importancia de saber su cuidado, porque si nosotros sabemos su cuidado y su importancia en nuestra vida, vamos a poder vivir en armonía con ellos. Hoy en día, la arquitectura que se desarrolla, al menos aquí en Tijuana, no permite mucho crecimiento horizontal. Hay mucho crecimiento vertical, por tanto estamos viviendo en departamentos. Yo personalmente rento en un departamento de un segundo nivel, que eso sería como lo convencional. Años atrás, pues hay gente viviendo en departamentos, pero no superan los 2 niveles. Yo todavía puedo tener acceso a un pasillo que puede funcionar como balcón para mí y que corresponde a mi entrada principal, y ahí es donde tengo las plantas. Obviamente yo como tratando de preservar la vida que hay aquí, además de mi persona, es que estoy ya conociendo las condiciones de mi entorno, sé qué plantas son las adecuadas para vivir en ese entorno, ¿sí? Te voy a mencionar 2 que yo tengo: la corona de Cristo y la cuna de Moisés. Son 2 plantas muy diferentes. Bueno, físicamente la cuna de Moisés tiene unas hojas verdes puntiagudas, ¿sí? Y cuando florece es una flor blanca preciosa. Y la corona de Cristo yo la adquirí chiquitita, muy chiquita. Yo creo que más chiquito que mi puño, pero luego fue creciendo. Tengo fotos de mis plantas que las puedes ver en mis historias. Te las voy a compartir después del live para que las puedas ver. Lo que trato de decirte es que cuál es la diferencia entre uno y otro. La cuna de Moisés es una planta que le gusta los ambientes húmedos y le gusta no el sol pleno, un medio sol. No estar 100% en la sombra, pero sí necesita tener una presencia de luz que no sea directa. Un ambiente seco, poca agua, también los aires fríos puede llegar a deteriorar mi cuna de Moisés. Entonces, por ejemplo, yo mi cuna de Moisés ya sé
que para mí es una planta que va a tener que requerir más atención de mi parte porque la tengo itinerante de acuerdo a los cambios climatológicos que vimos hoy en día en Tijuana. Entonces, por ejemplo, los días lluviosos como hoy, sorpresivamente tenemos lluvias en septiembre, cuando deben ser lluvias en invierno. Bueno, pues le favoreció mucho estar en mi patio, en mi pasillo, porque incrementó la presencia de humedad ambiental y eso obviamente favorece más a mi cuna de Moisés y la dejé adentro. Otras veces cuando me baño y yo sé que el baño va a acumular humedad, yo traslado mi cuna de Moisés al baño para que también absorba toda la humedad que se procesa durante el baño y posterior a él también porque queda húmedo el baño, entonces todavía más estoy favoreciendo a la hidratación y humedad que necesita la cuna de Moisés. Y en otras ocasiones pues la puedo trasladar a mi recámara, que de manera personal, pues también para mí representa un deleite visual. Entonces, para yo también diseñarme mi propia experiencia positiva, generarme una química cerebral positiva, me gusta ver mi cuna de Moisés. Entonces, por eso lo tengo en la recámara en ocasiones. Entonces, va itinerante. ¿Qué sucede con mi corona de Cristo? Mi corona de Cristo es una hoja pequeña, tiene unas flores preciosas chiquititas amarillas y tiene espinas en sus troncos. Tiene un tronco grueso para ser una planta pequeña. Es cuervuda, como dicen. Ser cuervudo significa que es de alta resistencia, ¿sí? Y mi corona de Cristo la he tenido a plena sol, con poca agua y sigue de pie como una guerrera. Entonces me encanta a mí mi corona de Cristo porque me equilibra un poco la atención que le proporcionó tanto a la cuna de Moisés como a la corona de Cristo. Aunque sea una planta pequeña, sigue siendo pequeña y resistente. Entonces todos estos aspectos que yo hago en mi vida diaria me hacen conectar con la naturaleza y prestar atención a otros aspectos de mi vida que no solamente es, pues ahora sí, mi cotidianidad, que es mi trabajo como arquitecta en los espacios, sino también prestar atención a mis plantas. Y eso en parte favorece mi amor a la naturaleza, me hace sentir más humana, ¿sí? Porque yo como arquitecta estoy destinando un espacio especial dentro de mi casa, dentro de mi vida, para tener el cuidado de ellas. También las plantas nos comunican su estado anímico. En mi caso, pues cuando las veo cabizbajas en sus hojas, pues es cuando ya empiezo a decir, híjole, creo que aquí me excedí de no prestarles atención, las voy a atender. Entonces todas estas experiencias ayudan al buen vivir de cada uno de nosotros, a lo cual te invito a que también lo compartas tú. Y bueno, en el caso de los animales o animales de compañía, cada uno de los animales de compañía tiene unas condiciones espaciales que si logramos entender el comportamiento y la psicología de ellos, podemos vivir en armonía todos juntos. Los gatitos tienen un tipo de comportamiento muy específico y son muy comunicativos. Los perros también tienen un tipo de comportamiento. Hay preferencias entre perros o gatos. Cada uno puede tener sus propias conclusiones, pero finalmente la idea es que convivas con la naturaleza, que en ese caso no solamente serían los animales, ¿sí? Serían también las plantas o los entornos naturales como es el agua, el fuego, los materiales o texturas como lo que son la piedra. Aquí tengo otro comentario del arquitecto Guevara que me gustaría compartirles y nos dice lo siguiente: en la zona de Río Colorado hay un proyecto desde hace casi 15 años, están reforestando árboles nativos del río. Muy bien, muy buena iniciativa. Y está increíble. Encinos, álamos de más de 15 metros de alto en el poblado de Miguel Alemán. Se puede visitar y tienen tours. En estos 15 años han plantado cerca de 150,000 árboles. Fíjense, en el caso de Mexicali, donde pues ahora sí que hay una muy bajo índice de espacios públicos o en el caso específico parques, pues yo creo que esta iniciativa de hacer estos recorridos a esos espacios sería muy interesante y sería algo que va a promover a nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿sí? También nos dice Alfredo, para esos árboles son nativos
de esa zona, necesitan gran cantidad de agua y no son aptos para Mexicali. Por eso es importante saber qué clima y recursos necesita cada especie. Así es, los árboles, así que las plantas nativas saben muy bien los recursos que necesitan y sus nutrientes y saben cómo encontrarlos. Entonces, en una zona tan cercana al río Colorado, pues ahora sí que el agua se va a dar a mayor magnitud que conforme nos alejamos del río Colorado, en el caso de Mexicali. Mexicali en su momento, en la irrigación por canales en los cultivos, pues llegó a también a ser un componente principal para modificar el ecosistema, ¿sí? Por eso podemos ver, cuando vemos un canal o vemos un punto verde, por decir algo, en específico, como tipo oasis, dentro de un entorno que parece todo erosionado, seco, es porque hay presencia de agua ahí. Y las mismas especies vegetales lo detectan, ¿sí? Muchas gracias, Arqui Guevara, por los comentarios. Me encanta que estemos aquí participando. Y en el caso del tema de los animales, digo, hablando de que él como experto en plantas de la naturaleza, hay que tomar en cuenta los animales, ¿sí? Es que en el INEGI tiene unos datos estadísticos sobre los hogares con animales de compañía y encontró que hay un 69.8% de hogares que cuentan con ello, y lo cual de este 69.8%, 85% son perros y 15% son gatos, ¿sí? Hablando de datos de millones de animales de compañía, hay 80 millones de animales de compañía aquí en México, lo cual 43.8 millones son perros, 16.2 millones son gatos y 20 millones el resto de especies animales. Cuando di la plática en Bastet, también encontré un dato estadístico bien interesante que decía que muchos de los que tenían animales de compañía desconocían cuáles eran las condiciones espaciales o de comportamiento necesarios para nuestras mascotas o más bien animales de compañía. Entonces, en el caso de los gatos, yo les decía a los asistentes, es bien importante este dato porque les mostré el esquema general de una distribución de espacios que necesita un gato. Y vamos a encontrar en línea muchos accesorios o componentes multifuncionales en uno solo. Pero así les hice la observación. Hay que entender el comportamiento natural de nuestro gato para vivir en armonía y de ahí partir a seleccionar los accesorios adecuados para él. Entonces, un toro rascador es algo muy positivo para él porque tiene que ver con su naturaleza de afilar sus garritas, ¿sí? Pero si encontramos un aparato multifuncional que abarca ser comedero, arenero, rascador, entre otras cosas, podríamos nosotros verlo como atractivo, pensando en el bienestar de nuestra mascota, pero en realidad no está logrando el objetivo principal, porque nuestros gatitos tienen un comportamiento y una psicología muy particular que tiene que ver con condiciones espaciales particulares. Entonces, en conclusión, un mueble multifuncional que mezcla, por ejemplo, el bebedero con el arenero o el área de juego no es recomendable. Hay que separar esas áreas, sobre todo los gatos que necesitan de un espacio muy específico para donde hacer sus necesidades fisiológicas, como es defecar y orinar, pues en ese caso no pueden estar junto con el área donde tiene su bebedero y alimento que nosotros proporcionamos. Entonces, conocer esta información es muy valiosa para nosotros porque podemos contribuir o conocer el buen comportamiento de nuestro animal de compañía y con ello poder vivir en armonía como tanto necesitamos. Y ahora sí que convertir esa convivencia en algo que forme parte de mi bienestar, ¿sí? Vivir en armonía ambos. Entonces, todo esto que te comento pues tiene que ver con la biofilia, que es el amor a la naturaleza, que tiene que ver con plantas, animales, tiene que ver con la presencia de agua. De hecho, el agua tiene
tiene un efecto bien interesante porque no solamente nos activa nuestra química cerebral, porque activa otro sentido que es el oído. Entonces, si eres una persona muy auditiva, en mi caso, personalmente lo soy, sí suelo contribuir mi atención a los sonidos. Y si son sonidos agradables, eso contribuye a mi bien estado emocional y anímico. El fuego, por ejemplo, nosotros podemos traer en nuestra vida con las velas, obviamente con mucho cuidado, ¿no? En este caso, pero también hay que recordar que dentro de la neuroarquitectura, tener estrategias simuladas también puede ayudarnos a promover ese bienestar. Entonces pueden ser estas velas no naturales, sino que tengan un tipo de luz que simule ser una vela encendida, ¿sí? Que generalmente es una luz cálida. Todo esto pues contribuye a la calma de nuestro sistema nervioso y activar el sistema nervioso parasimpático, lo cual regula, el calmar nuestro sistema nervioso impacta en nuestra respiración, impacta nuestra presión arterial, impacta también en nuestro estado de calma. Entonces, todos los elementos se van calmando cada vez que yo estoy contribuyendo en convivio con la naturaleza. Claro que conectar con un sistema de vida, eso es lo que necesita el ser humano para ir incrementando su nivel de bienestar. Hay una atención plena. Fíjense que en las pláticas anteriores me han comentado sobre esto. Como arquitecta, claro que debo de estar consciente de esos puntos, puesto que busco contribuir en el bienestar de las personas con espacios que contribuyan a hacer sus actividades. Y la atención plena significa estar consciente del tiempo presente en el que me encuentro, y esa atención plena lo puedo lograr a través de los estímulos que recibo a mi alrededor. Entonces, la luz natural, que es parte de la estrategia que nosotros como arquitectos usamos y necesitamos para proyectar espacios que te den confort, bueno, también esto puede contribuir a tu atención plena. Entonces es bien importante. Son estímulos que activan partes de nosotros mismos para obtener la atención plena. Obviamente hay una química cerebral y eso también tiene que ver con una gimnasia cerebral o tiene que ver con una mejora de nuestra cognición, que tiene que ver con la memoria, los recuerdos, los pensamientos. Y como muchas veces lo he mencionado, la sala tiene, hablando de un ejemplo, ¿no? La sala tiene un espacio muy particular en nosotros, en nuestras vidas, y es un espacio social. Y la sociabilidad es muy importante para el ser humano. La sala debe de contribuir a darse a cabo conversaciones, debe de contribuir a hacer conexiones. Por tanto, la posición de los muebles son fundamentales. ¿Cómo los organizo para que yo pueda de frente conversar con esa persona y poder identificar emociones, expresiones faciales, inclusive tener contacto físico con las personas, porque es muy importante para nosotros el contacto físico? Pues todo eso lo puede promover una sala bien diseñada. Y una sala bien diseñada, además de tener el mobiliario correcto en la posición correcta, también tiene que ver con la iluminación, también tiene que ver con los estímulos que hay alrededor. Si tenemos una sala que no permite tener una buena conversación porque los ruidos de los alrededores no contribuyen a eso, bueno, la sala va a perder ese propósito principal que tiene. Y que hablar con el jardín. He platicado en mis pláticas, en mis conferencias anteriores, que hay dos aspectos bien importantes del diseño de un jardín y un patio, y yo llamaría a esos dos grandes aspectos lo siguiente. Uno, zonificar por áreas específicas, y dos, nunca olvidar la relación que hay del espacio interior con el espacio exterior. Muchas veces se diseña el espacio exterior pensando que es un espacio bien independiente de la casa, pero muchas veces no lo consideran con la relación que hay con los espacios que hay dentro de ella.
Por decir, voy a tener un patio social, y si es un patio social y jardín social, debiera estar relacionado y conectado con sala, cocina y comedor. Pero en cambio, si tengo un patio o jardín que da hacia la recámara, estamos hablando de un jardín privado que tiene un carácter muy específico y que puede hacerse en cosas bien interesantes ahí, conociendo precisamente los gustos y preferencias de los que habitan la recámara que tiene contacto con ese patio. Entonces, todos esos aspectos que te mencioné son fundamentales para el diseño de patio y jardín. Y obviamente que tiene que ver esto con convivir en armonía con la naturaleza. Para todos aquellos que me dicen, no, es que mis plantas se me mueren muy rápido y no sé por qué y prefiero no tenerlas. O prefiero mejor ir al parque y contemplarlas. Yo particularmente también era una persona que se ponía cabizbaja, pues cuando tenía una plantita, pues no tenía el cuidado para ello. Sentía que no era una persona noble como para tenerla, en el sentido de que no estaba informada. De hecho, pasaba demasiado tiempo fuera de casa y no observaba esos cambios sutiles que tienen las plantas, que te van diciendo poco a poco, necesito agua, necesito aire, necesito sol, entre otras cosas, y el tiempo que hay que dedicarles para conocerlas y saber sus cuidados. Hoy en día, pues que estoy un poquito más alineada al tema de la neuroarquitectura, pues me hizo estar más consciente y aterrizada sobre la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas y que obviamente eso contribuye pues a mi buen vivir, que no solamente es guiarme en mi cotidianidad, vaya en la vida de la oficina, la calle, el transporte público, sino que hay un mundo interior y una vida natural que es importante para cada uno de nosotros y es importante que lo integre en mi vida para que le dé un espacio específico dentro de mi casa y que se pueda llevar a cabo. Y bueno, muchas gracias si estás viendo el live hasta ahorita. Te agradezco mucho, arquitecto Alfredo, que hayas estado aquí en esta charla. Espero que lo hagamos oficial en un live próximamente. Y antes de despedirme, quiero comentarte e invitarte a que asistas a mis próximos eventos. Y tengo uno bien pronto, que es el domingo 21 de septiembre. Y aquí te muestro nuevamente las sorpresitas que vamos a estar preparando para ese día. ¿Sí? Esas les empezamos a plantar la semana pasada. Ya van a tener una semana, el viernes van a cumplir una semana conmigo, estas señoritas, estas bebés. Y el domingo 21 tengo un ciclo de talleres de arquitectura que se denominan Arquitectura y Naturaleza en el Café Bastet Cat Café y que está ubicado en la colonia El Prado, sobre la calle Gladiolas. Entonces, lo que quiero es hacerte a ti la gran invitación a que asistas a este taller que es de entrada libre, donde vamos a buscar reconectar nuestro bienestar en los espacios de nuestras casas. Y va a ser bien interesante porque va a enfocarse con el tema de la naturaleza. Y si hablamos del tema de naturaleza, es porque vamos a estar hablando de animales de compañía y de las plantas y de otros elementos como contexto natural, que es el agua, el fuego, el aire, entre otros, las texturas, entre otro tema. Entonces te quiero invitar, es el domingo 21 a las 11 de la mañana. Escríbeme para que pueda inscribirte, todavía tenemos espacio, de hecho es cupo limitado para que te pueda dar una buena orientación de lo que está sucediendo en tu casa. También al final te voy a compartir algunos tips que puedan ayudarte a reconectar con tu bienestar, con el tema sobre todo de la naturaleza. Así que inscríbete, todavía estás a tiempo. Y bueno, antes de despedirme, ya que te hice la invitación, quiero comentarte que pues alguna de las estrategias de espacio que puedes tener en casa para tener esa conexión de armonía con la naturaleza es que si estás pensando en plantas, piensa en macetas y esas macetas deben tener un orificio que permita drenar el agua, puesto que el agua tiene un proceso de tiempo, tiene un tiempo para ser absorbida, ¿sí?
Entonces las plantas van a tomar el agua que necesitan para absorber lo necesario y la que no se va a conservar ahí. Pero si no hay un buen drenaje de agua, esa agua se puede acumular y ser dañina para la planta. Entonces sí es bien importante que las plantas tengan un respiradero al fondo de la maceta. Entonces, para que lo revises también, no todas las especies trabajan igual, hay que revisar. El muro verde también es otra estrategia, si no tienes en lo horizontal, en lo vertical. Pero si vas a hablar de un muro verde, necesitamos proteger ese elemento constructivo para que viva en armonía el muro constructivo, las plantas y también mi bienestar, porque si yo empiezo a ver un muro fisurado, y un muro fisurado es por diferentes motivos, mala construcción, problemas del suelo, exceso de humedades, entre otras cosas. Entonces, si voy a tener un muro verde, hay que condicionar, preparar el muro previo a colocar esta vegetación para que vivan en armonía tanto nuestra construcción como nuestra nueva planta. Y pues claro que si tienes espacio en horizontal, el jardín y plantar las especies vegetales sobre la tierra y trabajar la tierra, también trabajar la tierra, llenar nuestras manos y dedos de tierra también favorece nuestra conexión con la naturaleza. Yo lo hacía mucho de niña, además ya te comenté que nadaba en los canales, trepaba árboles, también me gustaba hacer hoyos y trabajaba mucho con la tierra. Y en cuanto a los animales, hablando de los gatitos, si tienes opción, construye un catio, que un catio es como un patio pero para gatos, y la diferencia está en que tiene una protección de malla, de manera que nuestro gato no salga no salga de los límites de la casa, sino que está dentro de la malla. Mi gran amiga Elizabeth me comentaba, como experta en gatos, que la gente solía entender mejor el concepto del catio con el tema del gallinero. Entonces, si te digo gallinero y te lo imaginas, es lo mismo, pero para un gatito. En caso que lo tengas. Si no, los gatos también son muy adaptativos a los espacios interiores, entonces hay que condicionarles aquí sus rincones para juego, escalar, inclusive dedicar un tiempo personal para tu gatito, para jugar con él, inclusive para fomentar su gran necesidad de caza, porque eso es algo bien importante para ellos y para su cognición. Y en el caso de la naturaleza, pues estamos hablando de un ecosistema, pues, ¿qué te parecería tener una fuente de agua para poder escuchar el sonido del agua? Simplemente para tenerlo. Tal vez tener una fuente de hidratación para los colibríes, para que los puedas atraer y puedas observar la maravilla que es observar, o sea, la maravilla de ver su aleteo, su color, su forma, como la tiene. O sea, es súper interesante ver un colibrí. No es que yo tenga aquí colibríes cerca de mi departamento, pero generalmente me los suelo topar en mi trayecto, ya sea caminando, sobre todo caminando, y es una hermosura ver a los colibríes. El uso de velas también puede ser algo que promueva la biofilia y también pueda promover la calma en tu sistema nervioso. Tener texturas naturales no está de más, por eso muchos de nosotros siempre nos ha gustado tener a lo mejor alguna chimenea o alguna pared de piedra o ladrillo, puesto que estas texturas nos hacen recordar la naturaleza, nos hace sentir en calma y en un calor de hogar. Y si no, la naturaleza simulada también puede ser opción, que pueden ser las plantas artificiales o simplemente tener un toque de color verde, un toque de color azul o tener texturas que tengan simulación de especies vegetales como flores y hojas. También eso nos puede ayudar a promover nuestro sentido de calma y nuestro sistema nervioso parasimpático. Y bueno, te agradezco que hayas llegado hasta acá. Gracias, arquitecto Alfredo, por todos tus comentarios como experto en plantas.
sobre todo, y aparte experto en plantas en Mexicali, en la región del Valle de Mexicali, todo eso él es experto. Gracias. Y te quiero agradecer que hayas llegado hasta acá y te invito nuevamente a que te inscribas a mi taller de arquitectura de Reconectando con mi bienestar en mi casa, mi refugio, este domingo 21 de septiembre en el Café Bastet Cat Café a las 11 de la mañana. Es entrada libre. Así que vente, inscríbete o simplemente asiste para tener ahí tu información, tener tus datos y estar preparada. Y bueno, estas son algunas de las sorpresas que estaríamos por entregar en el taller, por si ves por ahí. Y puedes decirte pues que estas plantitas tienen apenas casi una semana y van creciendo. Les gustó estar cerca de mi cuna de Moisés y de mi corona de Cristo. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, que pases linda noche y te veo en el próximo live. Hasta luego.